¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Marlene Peña. Yo soy la gerente de marketing de Dielsa y pues le damos la bienvenida a todos los que se conectaron para este webinar que vamos a tener con la marca de Optral. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, ya, Hola, listo. ¿qué tal? Muy bien, pues gracias a todos por su puntualidad. Si les parece bien, vamos a comenzar y los que se vayan sumando, pues se integran al webinar. Antonio, te doy la palabra. Muchas gracias, Marlene. Hola, buenos días a todos. Les agradezco aquí el tiempo que me brindan. Me presento para que me vean así de manera rápida. Antonio Quintana. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, comenzamos. Les agradezco su tiempo. Vamos a comenzar con esta sesión en la cual vamos a ver, pues, la información de la fibra óptica a través de la generación de energía renovable. Pues esta sesión está presentada por Optral, quien es el fabricante de cable de fibra óptica. Ahorita vamos a ver más sobre la compañía. Y Dielsa, pues quien es mayorista de elementos de red y que en este caso es distribuidor y mayorista de nuestra marca a partir de este año. Y ya hemos trabajado bastante tiempo con ellos y bueno, se concretó esta alianza y bueno, por parte de nosotros estamos trayendo esta información. Espero les agrade. Bueno, ya vieron ahí mi cara, si alcanzaron a ver la breve cámara que cuando prendí. Mi nombre es Antonio Quintana, estoy como gerente área para México y Centroamérica en Optral. Soy ingeniero industrial, ya cuento con 3 años dentro de la compañía y bueno, dentro del ámbito de telecomunicaciones, en específico de cable de fibra óptica, pues cuento con una experiencia de más de 9 años en distintas áreas, en la parte comercial, en la parte de desarrollo de producto y en la parte operativa. Optral, pues la compañía, espero ya la conozcan. Si es así, pues eso me agrada bastante. Si no, pues ahorita les voy a dar ahí una introducción, una breve introducción de lo que es Optral actualmente. Y bueno, para que ustedes vayan acercándose a los productos y productos mismos que pueden encontrar dentro de Dielsa. Optral es una compañía española, en la cual fue fundada pues ya en 1988. Esto nos da una experiencia de más de 30 años en el diseño, producción y ventas de cable de fibra óptica de valor añadido y entornos agresivos. La compañía pues constantemente está invirtiendo en maquinaria, en materias primas, en procesos de producción y esto nos permite pues cumplir con las certificaciones y los estándares a nivel internacional. Actualmente, Optral cuenta con 3 filiales en Latinoamérica, lo que es México, Chile y Colombia. Tiene una oficina central en Madrid, cuenta con un centro tecnológico y productivo en Barcelona y un centro productivo y logístico en Fraga. Estas dos últimas no es más que 2 plantas de cable que se encuentran en España, una en la localidad de Barcelona y otra en Fraga, ambas con diferentes capacidades y diferentes capacidades de producción para N configuraciones de cable, que aquí vamos a ver algunas. Y bueno, dentro del extenso catálogo que nosotros tenemos, bueno, somos capaces de producirlos en ambas plantas. Exportamos a más de 70 países alrededor del mundo directamente o a través de nuestros aliados comerciales, como lo es Dielsa en México. Y bueno, estos aliados suman ya más de 30 a nivel Europa y Latinoamérica. ¿Qué tipos de cables nosotros podemos producir? Bueno, aquí lo vemos brevemente. Cables de planta externa, que son cables que van en el exterior, que pueden tener mayor resistencia a rayos ultravioletas, a algunas protecciones para agentes externos, mayor resistencia a ciertos esfuerzos mecánicos. Pueden ser cables aéreos, pueden ser cables para ducto, cables que van directamente enterrados, cables de acometida o cables para microducto. Igualmente contamos con la capacidad de producción de cables de planta interna, que son cables que normalmente son más flexibles, pueden llegar a tener menos protección que un cable de planta externa porque van dentro de un ambiente controlado, son instalados en ductos, en bandeja, en escalerillas o algún soporte que nosotros tengamos para nuestro tendido. Y bueno, normalmente su cubierta es LSZH, que es Low Smoke Zero Halogen, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero con este tipo de cubiertas, bueno, nosotros cumplimos la regulación establecida para la instalación en interior de cada país. Son cables que son in-building, cables para data centers, cables para broadcast. Contamos también con cables interno y externo, que son cables que su nombre lo dice, pues son versátiles, pueden tener una instalación tanto en planta interna como en el exterior.
Igualmente pueden tener distintos tipos de protección, tanto ultravioleta como para roedores, más o menos robustos en su estructura, pero esto nos va a ayudar a no tener que hacer alguna transición a nuestra fábrica, a nuestro parque industrial, a nuestro edificio o a nuestra residencia de cualquier servicio o conexión que yo traiga desde el exterior. Normalmente pues suelen tener estructura o chaqueta de LSZH para poder seguir cumpliendo las normativas de cableado interior. Pueden ser cables para WAN, cables para LAN o cables de acometida. Otro de los tipos de cables que nosotros manejamos o fabricamos dentro de Optral son los cables para entornos extremos, que es el diferencial que tiene Optral dentro del ámbito o del mercado de los cables de fibra óptica contra otros fabricantes. Estos son cables que debido a su diseño o a su uso particular, pues se les expone a esfuerzos mecánicos mucho mayores, a ambientes más extremos y normalmente pues deben de ser hechos a la medida o a especificación del cliente para poder tener resultados funcionales pues mucho mejores durante la vida útil del cable. Nosotros ofrecemos 15 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Y bueno, esto pues da una tranquilidad a nuestros clientes de que va a tener un cable pues sumamente confiable. Estos cables de entornos extremos y que Optral fabrica son cables para minería, cables para oil and gas, cables para industria militar, cables para energías renovables, que es el tema que nos atañe el día de hoy, en dónde van estos cables o cómo o cuáles son los cables que yo debo de utilizar, y cables industriales, cables en la industria que necesitan tener algo más de protección. ¿Sale? Todos estos tipos de escenarios, nosotros tenemos cables que satisfagan estas necesidades. Y bueno, energía renovable, ¿sale? Pues yo no soy como tal el experto del tópico de energía renovable como tal, o sea, yo no soy el experto de ese tema, sino que vamos a ver los cables o los materiales que se pueden utilizar dentro de este ámbito. Como saben, este tipo de generación de electricidad se ha popularizado pues bastante en los últimos años bueno, para cumplir diferentes demandas, diferentes capacidades, obviamente pues estar siendo más sustentables con lo que está pasando actualmente en el mundo, el bajar la contaminación, en donde este tipo de generación de energía alterna pues se ha popularizado bastante. Ahí muchos megavatios son generados a partir del sol e igual unas enormes intensidades de corriente eléctrica se generan a través de parques eólicos o parques fotovoltaicos. Ok, lo que se genera, que es una gran corriente eléctrica y se produce dentro de estos parques que los menciono, pues en todo el movimiento para poder llegar hasta las líneas de distribución, pues hay muchas pérdidas en donde va pasando por cada punto que tiene que haber un control o una reducción de tensión o alguna conversión para que pueda llegar a la línea de distribución y posteriormente pues a los servicios donde vayan a ser utilizados. Entonces, todo este tipo de camino que va recorriendo, pues genera pérdida y poco a poco debe de ser un poco más optimizado. Hasta ahora, pues cada vez que mencionamos la fibra óptica, lo que pensamos es pues internet, ¿no? Una conexión a alta velocidad, grandes datos, y bueno, de manera de marketing lo que nos ofrecen los operadores a través de fibra óptica. Pero pues este tipo de tecnología o de cableado pues es una herramienta muy versátil. ¿Por qué? Porque las diferentes construcciones y propiedades que tiene pues lo hace ser un material útil para este tipo de instalaciones y a la vez pues es amigable con el medio ambiente. En su composición es donde encontramos la primera característica que le otorga el título de ser sustentable, ya que los materiales con los que se genera el núcleo de fibra pues es el sílice. Este es un elemento más abundante en el planeta o muy abundante en el planeta que bueno, casi es el segundo en abundancia después del oxígeno y se encuentra tanto en la tierra como en el mar y además cuenta con un ciclo de generación orgánica que lo convierte en un elemento pues difícil de agotar. En segundo lugar, pues vamos a centrarnos en su rendimiento, pues a través de distintas pruebas hemos confirmado que en comparación con los cables a base de metales o conductores de cobre, pues la fibra óptica requiere un 80% menos de energía para transportar los datos. ¿Por qué? Porque realmente lo que viaja dentro de la fibra óptica, pues no es electricidad, sino son pulsos de luz
los que están haciendo la comunicación. Y pues esta propiedad pues sustenta su potencial de ser un material sustentable y amigable con el medio ambiente, aparte de ayudar a las conexiones en este tipo de instalaciones que igualmente nos están ayudando a ser pues más amigables con el medio ambiente. Bueno, la fibra óptica como tal, la utilidad que tiene dentro de este segmento es reducir las pérdidas en la captación de los paneles solares. Las comunicaciones por fibra óptica pues cubren mayor distancia comparadas con las del cobre. Esto nos va a ayudar a tener una fiabilidad en la comunicación mucho mayor y un control en la automatización de nuestros paneles solares para la captación de la energía térmica. Una de las aplicaciones clave que tenemos es el control del seguimiento del sol, los paneles de comunicaciones, la automatización de subestaciones en el parque solar y los relés de protección. Los paneles solares pues conectan la energía solar y la convierten en energía eléctrica a través de los módulos fotovoltaicos o colectores térmicos solares. De esta manera pues integran la energía generada de los paneles solares a las líneas de transmisión de energía y de ahí pues necesitamos convertir a una corriente alterna y a una tensión soportada por la línea de distribución, que es lo que les menciono. Va pasando por distintos puntos en donde, bueno, se va haciendo la conversión de la energía hasta poder llevarlo a las líneas de distribución. Este convertimiento o esta adaptación de la energía es de los mayores problemas que cuentan los parques solares, ya que con tanta conversión, pues, se va perdiendo la energía captada. Para producir la corriente alterna requerida, entonces el dispositivo o semiconductor actúa a la frecuencia correcta y así asegura que la corriente alterna sea confiable, y para ello se suele usar un controlador embebido, que va con una conexión de fibra óptica, lo cual permite tener una capacidad muy alta de aislamiento. Entonces, toda la monitorización, todo el control y todo la gestión pues va conectado o va comunicado por medio de fibra óptica. En este caso, este material nos va a ayudar a tener la información pues digamos en tiempo real por la velocidad de conexión que puede llegar a tener y por la capacidad de construcción de los cables, como ahorita lo vamos a ver, pues me va a poder tener la fiabilidad de los distintos tipos de instalación que yo voy a tener, que siga habiendo la comunicación para poder hacer el control de mis paneles solares. Bueno, ya lo mencionábamos que uno de los usos o aplicaciones más comunes dentro de la parte de energía renovable o el uso de la fibra óptica en energía renovable, pues es el control de los paneles. Hay dos formas principales de maximizar la conversión de energía eléctrica en las instalaciones fotovoltaicas. Una es usar el mejor panel solar, el de mayor especificación, el que más características tenga, el que me digan que es el 100% el que yo voy a utilizar y va a ser pues el mejor para mis necesidades. Y la otra es mediante el seguimiento del movimiento del sol a lo largo del día, mediante los denominados seguidores solares. ¿Qué es esto? Pues a lo largo de los estudios se ha demostrado que el uso de seguidores solares tiene un efecto pues más positivo en la energía obtenida por los paneles. Dicho de otra forma, para conseguir una producción de energía dada, puede reducirse el número de paneles sensiblemente si se usan seguidores solares. ¿Qué es esto? No es lo mismo los seguidores solares que los paneles solares fijos. Si yo tengo un panel solar fijo, pero que es el de mayor característica, pues me va a tener una captación de energía mucho mayor que tal vez otro de menores características, pero al final no va a tener el desempeño al 100% porque es fijo. Y bueno, como saben, pues la captación del sol pues va en medida a cómo inciden los rayos del sol dentro de estos paneles. Por lo tanto, llegará algún punto en el día que tenga su mayor o su pico de aprovechamiento, pero conforme va avanzando, pues este va mermando su desempeño conforme va avanzando el día. ¿Por qué? Porque los rayos pues ya no van incidiendo de manera directa, por lo tanto la captación pues es mucho menor. Claro, si es el de mejor características, bueno, hará mayor captación que algún otro, pero al final de cuentas, como el sol se va moviendo, pues realmente no va a captar el 100% de la energía térmica que puede llegar a producirse. Entonces, la otra parte que nosotros tenemos, pues sería el uso de los seguidores solares, en donde ya no son fijos, sino que este va siguiendo pues la luz del sol a través del día y su desempeño pues no se va a mermar a través de cómo avanzan las horas.
¿sale? Entonces, si se mueve el sol de posición, el panel solar también se estaría moviendo. Esto, pues, lo utilizan los parques solares que ya son cada vez más grandes, están equipados con características inteligentes que controlan el rendimiento de cada panel solar, la producción eléctrica, la temperatura del panel, y bueno, cuando son más grandes, pues controlar el ángulo y dirección de los paneles solares es una cuestión muy importante. ¿Sale? En estos parques comerciales que se generan pues muchos megavatios de energía, los paneles se instalan en enormes áreas y el control de estas redes pues solo es posible con la conexión de fibra óptica. ¿Sí? Ya son granjas, como les mencionan, granjas solares donde son extensas áreas donde se encuentran estos paneles y la comunicación a través de estos no es más posible que por medio de fibra óptica, tanto por la fiabilidad de la conexión, por la parte de los materiales, por la parte de velocidad de conexión y que no existe atenuación y puedo yo tener la información en tiempo real y el control de todos mis paneles solares. Otra de las aplicaciones es la automatización de las subestaciones. Que las subestaciones, pues bueno, normalmente se basan en normativas para diseñar pues su confiabilidad o la totalidad del sistema y reducir significativamente el número de conductores de cobre utilizados, ya que la mayoría de los equipos, como lo son los cuadros eléctricos, los transformadores, los interruptores en estas subestaciones, pues operan a medio o alto voltaje y es necesario pues tener un aislamiento galvánico para que proporcione protección a los dispositivos de bajo voltaje. Entonces, aquí ya estamos viendo que todo lo que está dentro de subestaciones, pues hay un ambiente de voltaje alto, en donde los materiales que yo debo de utilizar tienen que tener cierta protección. Y bueno, en este caso, la fibra óptica o el cable de fibra óptica cuenta con esta característica. Estos equipos pues generan un gran campo electromagnético debido al voltaje que manejan y a la corriente de conmutación. Y para asegurar que la comunicación sea confiable, pues la norma requiere que las líneas de comunicación sean inmunes a los campos electromagnéticos. En este caso, pues la fibra óptica es la mejor opción y solución para tales requerimientos en los controles de automatización de las subestaciones y de las líneas de comunicación. ¿Sale? Como hemos visto en anteriores webinars o dentro de la teoría que nosotros tenemos de la fibra óptica, es que la comunicación a través de este medio pues es inmune a los campos electromagnéticos o la interferencia. Por lo tanto, se vuelve un material pues bastante confiable dentro de este tipo de instalaciones en energía renovable o en las subestaciones, porque la comunicación no se va a ver afectada. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta ciertas características de la construcción del material del cable, que es lo que vamos a ver a continuación, para que pueda tener el desempeño debido o que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque como tal, la comunicación o lo que se comunica o se transporta dentro de la fibra óptica, que es la luz, es la que es inmune a la parte electromagnética, pero los materiales que se usan para la construcción del cable, esos no son inmunes, sino que yo utilizo un material que no sea aplicable a la parte de alto voltaje, mi material va a recibir daño. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de chaqueta voy a utilizar o lo que le llaman también el recubrimiento de anti-tracking, que es un recubrimiento que me va a proteger contra el voltaje en mi material y pues no me va a generar ningún daño. Si no pongo yo materiales acorde a esta aplicación, entonces, pues sí, sí va a haber ahí algún daño y es importante saber entonces qué características debemos de tomar en cuenta. Prácticamente es en estos escenarios donde se utiliza el cable de fibra óptica para la conexión y comunicación de las subestaciones, de los parques fotovoltaicos, de la comunicación para los aerogeneradores, es donde yo voy a tener mi conexión de cableado de fibra óptica. Y para eso, bueno, Optral tiene distintas soluciones en la parte de energías renovables. Hay distintos tipos de materiales y cables con distintas características que se suelen utilizar en este escenario y bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Ya lo mencionábamos, pues para que haya un correcto funcionamiento de los parques fotovoltaicos o eólicos, se necesitan soluciones que se adapten a las necesidades y condiciones de conectividad. Condiciones de conectividad como
áreas muy extensas, conexiones de conectividad como que sea inmune a los campos electromagnéticos, conexiones de conectividad como que sean rápidas y confiables, y esto nos lo va a dar solamente la fibra óptica. Aquí lo mencionamos, pues es la solución óptica, e igualmente es dieléctrica, la señal no se degrada, y bueno, los tendidos no, de mayores o de mayor extensión no generan ningún inconveniente. ¿Qué características debería tomar en cuenta si yo voy a tener una instalación en algún segmento de energía renovable? Pues bueno, que sea resistente a roedores, que puedan ir directamente enterrados, que sean totalmente dieléctricos, que haya configuraciones libres de gel, que tenga o sea factible la conectorización directa y que haya construcción tanto holgada como ajustada, pues dependiendo de la necesidad que yo voy a tener. ¿De acuerdo? Si yo voy a verificar algún cable para energía renovable por su tipo de construcción, pues yo debo de verificar qué tipo de cable voy a utilizar. Si es un cable que tenga una estructura holgada o que tenga una estructura ajustada. Aquí en la diapositiva podemos ver dos ejemplos en donde se muestran ambas construcciones. La del lado izquierdo es la que tiene la construcción ajustada, que esto no es más que las unidades de fibra vienen en individual, contrario a la construcción holgada, en donde ya vienen por grupos dentro del tubo holgado. Claro que hay diámetros diferentes, pero al final de cuentas, bueno, es que tengan o no la protección de manera individual los hilos de fibra óptica. Si yo voy a hacer algún conectorizado en campo y lo voy a instalar dentro de la subestación o voy a instalar dentro de un convertidor de medios, caja de empalme, o donde yo vaya a estar haciendo alguna transición y quiero hacer el conectorizado en campo, pues normalmente entonces se requiere un cable de construcción ajustada porque facilita la conectorización. Contrario a lo que es la parte de la construcción holgada, pues normalmente este tipo de construcciones, el conectorizado es más delicado y se realiza por medio de un empalme de fibra óptica. Aquí vemos una estructura muy general. En este caso, ambos cables cuentan con doble cubierta, por eso tiene una cubierta exterior, su armadura, cubierta interior, elementos de protección, buffer, que sería el que me va a dar el tipo de construcción, ya sea buffer apretado o buffer holgado, y las unidades de fibra óptica. Ya veíamos o mencionaba las características de ser un cable ajustado, pues tienen una excelente protección mecánica, son de fácil conectorizado, son estancos, vienen libres de gel y las unidades de fibra óptica vienen a un diámetro de 900 micras. Estas 900 micras pues es lo que nos facilita para poder realizar el conectorizado en campo. La construcción holgada, pues son varias fibras por tubo. La fibra viene a 250 micras, o sea, es un diámetro mucho menor al de 900. Su conectorizado es más delicado, lo mencionábamos, porque pues obviamente el hilo de fibra óptica es mucho más frágil, no tiene tanta protección. Y normalmente lo que utilizamos para hacer esta unión entre fibras de 250 micras es un empalme. Tiene gel hidrófugo, lo cual le va a dar la protección contra la humedad. Y son cables que son pues tiene una alta densidad en hilos de fibra óptica. Por ejemplo, en Australia hemos llegado a fabricar cable de construcción holgada de hasta 868 fibras en un solo cable. Entonces, sí es más denso porque el diámetro de las fibras pues es mucho más reducido. Aquí están unos ejemplos de los cables por su tipo de construcción, pero que son utilizados en el segmento de energía renovable, como lo es un cable CDG, que es un cable de distribución general, el CEDAT, que es un cable de distribución armado dieléctrico, y el KT, que estos son los nombres de la familia del cable, que si ven su construcción, pues hay distintas características. Obviamente, como estamos ahorita basándonos en la parte de si es holgada o ajustada, pues vemos que el CDG es ajustado, el CEDAT es ajustado y el KT es holgado. De ahí, bueno, uno tiene chaqueta sencilla, otros tienen dos chaquetas y algunos otros elementos de protección que también vamos a ver. ¿Sale? Bueno, mencionábamos otra característica que es la parte de resistencia a los roedores.
Para poder brindar una resistencia al roedor o a los roedores, necesitamos tener una armadura, que como tal, pues la razón de este blindaje de los cables de fibra óptica, pues es darles protección a las distintas construcciones de los cables que maneja Optral ante los diferentes esfuerzos mecánicos extremos y daños por agentes externos que sufren en ocasiones nuestros cables. Hay dos tipos de armadura, la armadura dieléctrica y la armadura metálica, ¿sale? La dieléctrica pues mantiene completamente aislados los puntos de unión del cable. Aquí mencionamos 4, que es la espiral de hilos de fibra de vidrio, la trenza de hilos de fibra de vidrio, la aramida o Kevlar en espiral o en hilaturas y la corona de FRPs. E igualmente contamos con armaduras metálicas, que son, bueno, en este caso el cable pues pierde ya su conducción dieléctrica y no aíslan los puntos de unión de los cables. Los más utilizados son los tubos de acero corrugado o la cinta de acero corrugado, trenza de acero o corona de hilos de acero. Aquí vamos a hacer énfasis a la parte de armaduras dieléctricas, que es la que me va a seguir dando la característica que sea contrarroedor y que sea dieléctrico por el tipo de escenario donde yo lo voy a instalar. Si yo instalo alguna armadura metálica, pues tengo que tener mucho más cuidado en su instalación porque aquí el cable pues sí se energizaría y tendría que yo hacer el aterrizamiento, ¿sale? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos cables que son contrarroedores y que mantienen su característica dieléctrica. Aquí vemos unos ejemplos que también son de producción de Optral, el cable DP-DP, el cable Tenax-DP y el cable DRA. Igual, cada uno con sus características diferentes, todos en este caso son de construcción holgada, porque normalmente pues van a ir en el exterior, es una de las características del cable exterior, que normalmente suele ser de tubo holgado. Tienen doble chaqueta, por ejemplo, el de PDP tiene doble chaqueta y cuenta con 2 armaduras de fibra de vidrio. Una que sería la trenza de fibra de vidrio y la segunda que serían las hilaturas de fibra de vidrio. El Tenax DP cuenta con una sola armadura en hilaturas de fibra de vidrio, cuenta con una sola chaqueta y bueno, es una característica de un cable unitubo, por lo tanto, yo tengo una limitante hasta 24 hilos de fibra óptica en esta densidad para esta configuración de cable. Y el DRA, que es un cable también armado dieléctrico, multitubo, pero la armadura que tiene aquí, digamos que es la más, de más protección o de mayor protección contra roedores, porque es una corona de hilos de FRP. El FRP, si todos están familiarizados con el cable de fibra óptica, es como este elemento central de refuerzo, no sé si lo alcancen a ver y se vea mi puntero, es como el alma que trae el cable que es de fibra de vidrio comprimido, pues básicamente son esa misma alma, pero a un diámetro reducido, el cual se genera o se construye una corona de este material dentro de mi chaqueta interior, que cubre mi chaqueta interior y toda la construcción del cable, y al final se extruye una chaqueta exterior para poder darle mayor protección. Entonces, eh, yo estoy teniendo una protección contra roedores, en este caso la más fiable o la más alta con el DRA que yo pueda llegar a tener en la manera dieléctrica y no voy a estar perdiendo mi condición o esta característica. DRA, Tenax-DP y DP-DP. Cables que deben de ir directamente enterrados. Aquí lo vemos, son cables o una instalación que yo requiero pues simplemente hacer mi zanja y poner mi cable y bueno, otra vez volver a tapar y que no haya ningún inconveniente. Pues claro que este tipo de instalación pues es muy utilizada en ausencia a la infraestructura o a los ductos y estos cables pues como les menciono se hace una zanja y se integran directamente. Optral cuenta con diferentes configuraciones que pueden cumplir con este cometido y no perder la característica de ser un cable totalmente dieléctrico, que es la configuración óptima para la parte de instalación en el segmento de energías renovables. ¿Por qué? Normalmente si voy a enterrar un cable o si yo menciono que voy a hacer
una instalación de enterrado directo, lo más común y lo más lógico a lo largo de estos años ha sido que se sugiera un cable de armadura metálica o de cinta de acero corrugado que le va a dar una resistencia al aplastamiento pues muy grande. Y que sí, obviamente este tipo de construcción es bastante confiable también para la parte de enterrado directo, pero pues aquí no vamos a tener la propiedad de que sea un cable dieléctrico. Por lo tanto, Optral cuenta con características o cuenta con construcciones que a pesar de no tener esta protección metálica, pues son capaces de poder soportar pues aplastamientos mucho mayores que los van a hacer resistentes a que sean enterrados directamente. ¿Qué ventajas me va a dar? Pues me va a dar mayor vida útil, a estar menos expuesto, voy a tener instalaciones más limpias, va a estar menos susceptible a cortes por exposición, como les mencionaba, y bueno, fuera de la vista del vandalismo, por si hay algún desquacerado en una granja eólica o en algún parque fotovoltaico que quiera hacer algún daño, pues también le va a ser más difícil pues encontrar dónde se encuentra instalado nuestro cable. Aquí tenemos distintas características, distintas construcciones que cumplen la capacidad de ser enterrados de manera directa y que siguen cumpliendo también con ser totalmente dieléctricos. Tenemos el ejemplo de un cable PKP, de un cable DP-DP01 y de un cable PDP. Recuerden que estos son los nombres de las familias de los cables que manejan Optral y que de esta misma manera se puede hacer la solicitud a los ejecutivos con Dielsa. Si ustedes tienen ahí alguna solicitud, pueden, si se aprendieron los nombres de las familias o los tienen ahí a la mano, pueden pedirlo de esta manera o, bueno, con las características, pues se hará la definición del cable que se vaya a requerir. Un PKP es un cable de doble chaqueta, el cual puede ir directamente enterrado y cuenta con cierta protección a la tensión. ¿Por qué? Porque tiene hilaturas de aramida o Kevlar, que es este que vemos aquí al principio, el DPDP01, que es doble chaqueta, doble armadura dieléctrica, unitubo, y en este caso sería parecido al Tenax que vimos hace un momento, en donde mi limitante va a ser en que yo nomás puedo tener 24 hilos de fibra óptica, pero puedo yo enterrarlo de manera directa. Y un PDP, que es multitubo, puede tener mayor densidad de hilos de fibra, doble chaqueta, pero nomás cuenta con una chaqueta, con una armadura dieléctrica de fibra de vidrio. ¿Ok? Aquí lo vemos directamente enterrados y que siguen siendo dieléctricos. Aquí ya hemos cumplido la parte de la construcción holgada o ajustada, la parte de protección contra roedores, la parte de que sean dieléctricos y la parte de que sean directamente enterrados. Son características muy útiles dentro del segmento de energías renovables para que lo tomemos en cuenta. Bueno, otra característica es la resistencia al fuego, a la flama, que también son importantes características que yo debo de tomar en cuenta para la instalación en este tipo de segmentos. Optral cuenta con fabricaciones bajo la normativa IEC, que me va a dar cables resistentes hasta 750 grados de temperatura o a altas temperaturas, como máximo estos 750 grados, y también cables que tienen chaqueta de LSZH, que es el Low Smoke Zero Halogen. Lo mencionábamos en un principio con los cables de planta interna y los cables de planta interna y externa, que eran más versátiles, que requieren tener este tipo de chaqueta porque, bueno, cumplimos la normativa de cableado interior y aparte el LSZH pues no propaga la flama, que esto es que al aplicarles yo una llama, el fuego no va caminando, no se propaga, no se quema el cable y no camina dentro de todo mi tendido. Y son autoextinguibles, que si cuando yo le quito la flama, que está directa al cable, este pues va a dejar de arder. ¿Qué quiere decir? Si el cable se está quemando con una flama directa, el cable puede llegar a tener cierta combustión, pero no va a caminar esa flama y si yo le quito la llama, el cable se va a apagar, no va a seguir encendido. Esto es la importancia del LSZH. Aquí, bueno, en este segundo párrafo indica eso, o sea, es decir, un mazo de cables dispuestos según la norma o según la normativa que estemos
utilizando, no va a constituir un cauce en la propagación del incendio. Entonces es muy importante que también sean LSZH si lo voy a poner dentro o en el interior. Cuando arden los compuestos habitualmente utilizados en la fabricación de cables, como lo puede ser el polietileno, emiten una gran cantidad de humos densos y opacos, que es el humo negro que se ve como cuando se quema una llanta. Pues esto es un humo muy, muy denso, es opaco y aparte pues es tóxico. En este caso, el LSZH, cuando arden los humos son reducidos y pues son transparentes, o sea, son no tan opacos que me puede permitir la visibilidad y aparte, pues no es cero halógenos, no son tóxicos estos humos. O sea, realmente voy a cumplir con la normativa de cableado interior. Aquí yo tengo también igualmente construcciones que tienen estas características de resistencia al fuego. Estos dos primeros, el CDG y el CEDAT, son como los primeros que vimos hace un momento en las diapositivas, que era de construcción ajustada, pero estas son sus versiones Extreme Fire. Aquí lo pueden ver, en donde, bueno, tienen mayor resistencia a la temperatura y cuento también con un Tenax FR o Fire Resistant 750, que sería el cable que puede estar operativo hasta 750 grados durante 180 minutos. Esto es durante 3 horas. ¿Qué ventaja me va a dar? Pues digamos que todas las conexiones, como los mencionábamos hace un momento, de mis paneles de control, de mis sistemas de seguridad que están a lo largo por todo el parque fotovoltaico o por la subestación, pues yo puedo seguirlos controlando porque la comunicación va a estar activa, porque por el cable va a seguir transmitiendo hasta 180 minutos. Me va a dar tiempo de hacer alguna gestión, de alguna configuración o de incluso activar de manera inmediata o manual, pues así es necesario, la comunicación por medio de mis paneles de control para poder controlar pues de manera remota. Ok, bueno, esas son las principales características que, bueno, normalmente se utilizan en la parte de energías renovables. Ya vimos, pues, los escenarios donde pueden estar instalados nuestros cables en los parques fotovoltaicos o eólicos, ya sean las góndolas, ya sea los aerogeneradores, de la conexión de los paneles de solares, en las subestaciones, en los paneles de control. Ahí es donde va a estar mi material puesto y bueno, las características que debe de tener dependiendo del escenario. Y obviamente, pues qué tipo de fibra voy a utilizar, ya sea monomodo o multimodo. Para cualquiera de las construcciones que ustedes vieron, la Tenax DP, el CDG, el CEDAT, el KT, todos los que les acabo de mostrar, puede ser con cualquier tipo de fibra, ya sea monomodo, OS1, OS2, GC52D, GC57, GC55, como ustedes lo requieran, o multimodo, o M1, o M2, o M3, o M4, o M5. No hay ningún inconveniente. Pueden tener un cable Tenax DP que lo voy a enterrar directamente y igual también lo voy a tender y no necesito hacer ninguna transición porque ese mismo cable me soporta los dos tipos de instalación. Con fibra OM1, pues adelante. Si tú lo quieres así, se puede construir este tipo de cable con este tipo de fibra. Todo depende pues de cuál es la necesidad que tú tengas. De esta manera, conforme tú hagas llegar tu solicitud, pues se te hará llegar la cotización por medio de los ejecutivos de Dielsa. ¿Sale? Esas son las características, esos son los materiales que nosotros tenemos. Hay más, necesitamos obviamente confirmar. Aquí fue un pequeño ejemplo de los que tienen para cada aplicación, pero si tú me das mayor información, bueno, pues con todo gusto yo te puedo definir el cable. Y bueno, de manera complementaria, les quiero dar información acerca de Optral Solutions, que es una línea de monitoreo y sensado a través de fibra óptica que igualmente se utilizan en el segmento de energías renovables. Son 4 productos, que es OWART, OWatch, OSensor y OMonitor. OWART es un sistema de seguridad perimetral basado en magnitudes de vibración, en donde yo voy a tener adosado un cable de fibra óptica, pues en el enrejado de toda mi granja fotovoltaica o en mi barda del parque fotovoltaico, o con lo que yo delimite mi área donde se encuentra esta instalación.
Yo lo puedo tener usado en algún laminado también y por medio de la vibración que se genere si están cortando la malla, si están golpeando la barda, si están cortando la lámina, la vibración que genere me va a dar un sistema de alerta, me va a dar una alerta en mi interfaz para poder yo darme cuenta de que está habiendo alguna intrusión. También contamos con OWatch, que este va dirigido a empresas u operadores con rutas de fibra óptica mucho más extensas, 30, 40, 50, 70, 80 kilómetros, dependiendo de que yo necesito tener monitoreado de manera constante y en tiempo real y que esté dentro de un parámetro de desempeño bajo unos límites de desempeño de mi red. En este caso yo estoy monitoreando constantemente y si está bajo los límites que yo he mencionado o que yo he configurado, pues bueno, mi operación es normal, pero si está mermando su funcionamiento, entonces a mí me va a dar tiempo de tener una respuesta pues proactiva y de verificar qué es lo que está sucediendo. Obviamente, ya si baja o es menor del parámetro inferior que yo defina, pues obviamente la alerta se va a disparar y mucho más es que yo tengo que tener una respuesta rápida para ir a corregir qué es lo que está sucediendo. O en su defecto, si ya no me está dando el tiempo de poder tener una respuesta proactiva antes de que llegue un daño inminente, pues me va a dar tiempo de tener una respuesta reactiva, pero mucho más rápido. Esto es de que pues ya hubo un choque, de que hubo un corte, de que pasó algún accidente y como tal se cortó el suministro de comunicación y ya no puedo tener yo ningún control de nada, pues me va a dar el dato de dónde está pasando esta situación. ¿Por qué? Porque también es compatible con sistemas de mapeo, entonces me puede dar tanto la distancia como el punto exacto en donde sucedió esta incidencia y yo puedo tener una respuesta reactiva mucho más rápida a esperar a que me lleguen las incidencias o de revisar qué es lo que está pasando, ¿sale? O sensor, que aquí digamos son dos tipos de magnitudes. Una sería la magnitud acústica y otra sería la magnitud de temperatura. Para la magnitud acústica puedo igualmente utilizar como sistema de seguridad perimetral, porque digamos que por medio del cable de fibra óptica yo voy a poder escuchar qué es lo que está pasando, si pasó maquinaria pesada, si están taladrando, si están golpeando, si están excavando, si pasó un carro, lo que sea, o un avión, y mandó una bomba a un lado, también yo lo voy a poder escuchar. Entonces, cualquier intrusión, tanto de maquinaria pesada como de algún intruso, pues yo lo puedo escuchar por medio del cable de fibra óptica, lo puedo utilizar como seguridad perimetral e igualmente como parte de salud estructural de mis aerogeneradores. El ruido o la huella acústica que genera una torre de un aerogenerador pues en buen estado, pues genera un sonido de un tipo, digámoslo así, y conforme se va degradando su vida o si está haciendo algún mal funcionamiento, la huella acústica que genera pues también es otra, la cual ya me está indicando que puede existir algún daño. Entonces también para la parte de salud estructural se está manejando el DAS o el sensor en la magnitud acústica para poder tener esta aplicación. Y el DTS, que es la magnitud de temperatura, es para el monitoreo, digamos, de una subestación. Igual si está habiendo algún sobrecalentamiento, y puede llegar a existir algún accidente o algún incendio, pues me va a dar a mí parte de poder tener una respuesta proactiva antes de que suceda, o pues si ya de facto se hizo el incendio, pues ese cambio de temperatura tan abrupto también me lo va a dar y me va a dar la alerta en donde yo voy a tener mi punto exacto, porque también es compatible con mapeo, en donde se está generando este incendio y voy a poder tener la respuesta inmediata, ¿sale? Y el monitor, que sería la interfaz o el software que me va a dar la lectura o la interpretación de todos mis alertas o eventos que me detecten los otros tres productos, OWatch, OWard y OSensor. Entonces, para este tipo de soluciones, tanto tenemos el hardware como el software y se hace algún diseño de implementación en dado caso de que les interese. Pues también contamos con la parte de la sugerencia del diseño de cómo tendría que estar instalado esta solución.
Pues bueno, eso es la parte de información que hemos dado para la parte de energía renovable y los productos con los cuales nosotros contamos, los productos en dónde van instalados. Y bueno, la conclusión es que dentro de estos 20 años que nosotros tenemos en la fabricación para este tipo de cables, para parques eólicos y huertos solares, nos avalan como uno de los mejores especialistas en el mercado de energías renovables. Actualmente existen más de 200 parques eólicos y más de 100 huertos solares que cuentan con cables ópticos de Optral ya instalados en múltiples países. De hecho, aquí en México existe un 60% de los parques fotovoltaicos que se encuentran instalados tienen cable Optral y bueno, siguen cumpliendo la parte de ser diseños dieléctricos para el interior de los molinos o de las góndolas de los aerogeneradores. Las plantas fotovoltaicas, pues como los mencionamos, requieren los cables ópticos para el control, los sensores de antiintrusión y las distintas soluciones de cables altamente resistentes a la acción de los roedores, pues nos acreditan como la opción viable para este tipo de instalaciones. Entonces, ya saben, si ustedes tienen algún proyecto que vaya dentro de este segmento de mercado, Optral es una opción bastante viable para poder tener la solución a su requerimiento. No duden con preguntar ahí a los ejecutivos de nuestro mayorista y les darán la información correcta y del cable que ustedes requieren. No sé si haya quedado alguna duda. Muchas gracias, Antonio. Igual si alguien tiene alguna duda, pregunta, puede ponerla en el chat. Si no, también ya activamos los micrófonos y con toda confianza pueden prenderlos para comentar la duda o pregunta que tengan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ingeniero. Sí me llamó mucho la atención para respecto a lo del monitoreo de la fibra. Nosotros nos pasa aquí en la zona de Quintana Roo, que normalmente tenemos problemas de vandalismo. Entonces, pues cuando se va al servicio, nosotros nos movemos para ir a ver la falla, pero cuando llegamos, pues, realmente ya se fue la persona, ¿no? Pero yo Sí, siento que claro. con el monitoreo, antes de que pasara algo, pues podemos llegar antes de que ellos. Sí, claro, es bastante, digamos, bueno, digamos práctico para poder hacer este monitoreo, para tener una respuesta rápida y, por ejemplo, si tú lo complementas con algún sistema de seguridad de circuito cerrado, se puede hacer como la automatización para que si hay algún evento que me esté detectando, de inmediato en esa zona, pues te mande la cámara del segmento donde se está proporcionando el evento y bueno, tú puedas tener la imagen. O sí, bueno, si va a haber, si tú pones, digamos, el DAS, la parte acústica, un poco antes de que llegue a la zona de incidencia, pues ahí sí te va a permitir de manera proactiva, pues saber que ya alguien entró o hubo alguna intrusión y tú puedes tener el tiempo de respuesta para cuando vayas, bueno, puedas llegar y lograr evitar. Es correcto, así es. Si te Está bien. interesa, Francisco, igual puedes dejar ahí tus datos y con todo gusto te mandamos la información ya de manera más extensa sobre la parte de monitoreo. Sí, le vamos a mandar la información. Perfecto, muy bien, te agradezco. Sería todo, de todos los demás está perfecto la plática. Muy bien, pues alguien más que tenga alguna otra duda o les haya interesado algún producto, igualmente, si requieren mayor información, pueden dejar sus datos y con todo gusto se les hará llegar. Ok, parece que ya no hay ninguna duda, pues les agradezco su tiempo. Espero que la información haya sido útil y bueno, no duden en contactar ahí a su ejecutivo con Dielsa y con todo gusto pues también podemos agendar conferencias donde abundemos más sobre algún tema o sobre algún producto y si tienen alguna duda sobre la marca pues también sean despejadas. Les agradezco mucho, que tengan un buen día. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias por conectarse.